You've just told me that the state of Alabama wants to put me to death in the most horrible manner. Me, a woman, a mother, a businesswoman. And the only thing that I did was protect my husband. And I said to myself, what has happened to our judicial system when this can happen to someone like me? Después de pasar más de 7 años en el corredor de la muerte, Linda Cheryl Lyon Block fue ejecutada en la silla eléctrica en Alabama. Fue la primera mujer ejecutada en el estado en 45 años y la última persona en Estados Unidos en ser ejecutada por electrocución sin la opción de elegir inyección letal en su lugar. Pero, ¿cómo terminó esta mujer en el corredor de la muerte en primer lugar? El 4 de octubre de 1993, el sargento Roger Lamar Motley Jr., de 38 años, un oficial veterano del Departamento de Policía de Opelika, se dirigía a Walmart para recoger suministros para el departamento. Había avanzado desde patrulla hasta sargento de suministros, y se suponía que esto era un recado de rutina, nada peligroso, nada inusual, como cualquier otro día en el trabajo. Pero al entrar al estacionamiento, una mujer lo detuvo. Estaba preocupada por un niño pequeño sentado en un Mustang rojo estacionado. El niño parecía necesitar ayuda, dijo. Pensó que la familia podría estar viviendo en su auto. Roger no dudó. Era un policía hasta la médula, el tipo de oficial que prestaría su chaleco antibalas a un novato incluso si eso significaba quedarse sin uno él mismo. Y eso es exactamente lo que había hecho más temprano ese día. Así que cuando se acercó al Mustang, listo para hacer su trabajo, lo hizo sin ninguna protección en absoluto. George Sibley, de 51 años, estaba sentado en el asiento del conductor, esperando pacientemente mientras su esposa, Linda Lyon Block, de 45 años, terminaba una llamada en el teléfono público afuera de la tienda. Su hijo de 9 años estaba en el auto junto a él, observando y esperando. George y Linda no eran solo una pareja ordinaria en un viaje por carretera. Compartían un sistema de creencias radical y antigubernamental. Se consideraban ciudadanos soberanos, personas que creían que no tenían que seguir las leyes federales o estatales en absoluto. Habían renunciado a su ciudadanía estadounidense, destruido sus certificados de nacimiento, licencias de conducir y tarjetas de seguro social, e incluso publicaron su propia revista política, Liberatis, donde criticaban duramente a los funcionarios gubernamentales y al sistema que creían los había traicionado. Cuando Roger se acercó al auto y le pidió a George su licencia de conducir, George se negó. «No necesito una», dijo. En lugar de entregar algo, comenzó a lanzarse en sus creencias antigubernamentales, diciendo que no reconocía la autoridad del Estado e insistiendo en que no estaba obligado a aportar identificación en absoluto. En ese momento, Roger puso su mano sobre su revólver de servicio. No lo sacó. Simplemente fue una precaución estándar, algo para lo que los oficiales están entrenados cuando una situación comienza a sentirse tensa. Pero George lo vio como una amenaza. En un instante, metió la mano en el auto, agarró una pistola semiautomática y abrió fuego. Roger giró y trató de cubrirse detrás de su patrulla mientras las balas atravesaban el aire. Devolvió el fuego, y uno de sus disparos alcanzó a George, hiriéndolo. Roger logró agarrar su radio y reportarlo como un 00. Oficial en problemas. Los testigos en el estacionamiento gritaron, se lanzaron detrás de los vehículos y corrieron de regreso a la tienda para alejarse. Y al otro lado del estacionamiento, Linda escuchó los disparos. Todavía estaba en el teléfono público cuando sonaron los primeros disparos, pero reaccionó instantáneamente. Agarró un arma de su bolso y corrió hacia el sonido de los disparos. Mientras se acercaba al Mustang, vio a Roger agachado detrás de su patrulla, enfocado en la amenaza frente a él. Nunca la vio venir desde atrás. Los testigos dijeron más tarde que Linda se dejó caer en una posición agachada mientras corría, luego levantó su arma y disparó sin advertencia. Roger giró hacia ella, tratando de reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Disparó de nuevo, y esta vez la bala le dio en el pecho. Sin su chaleco antibalas,
la herida fue fatal. El oficial Roger Lamar Motley colapsó allí en ese estacionamiento de Walmart. Fue llevado de urgencia al Centro Médico de Alabama Oriental, pero los doctores no pudieron salvarlo. Fue declarado muerto poco después de llegar, dejando atrás a su esposa, Juanita, y sus 4 hijos. Había pasado años sirviendo como oficial de policía, y al final murió tratando de ayudar a un niño que creía podría estar en peligro. Pero este no fue un encuentro al azar en un estacionamiento. Fue el final violento de una historia que se había estado construyendo durante décadas. Una historia que comenzó mucho antes de ese día, con la mujer que apretó el gatillo. Linda Cheryl Lyon nació el 8 de febrero de 1948, en Orlando, Florida, y muchos dicen que su infancia no fue fácil. La relación de Linda con su madre fue problemática. Más tarde afirmó que su madre fue física y mentalmente abusiva, y las dos nunca fueron cercanas. Pero a pesar de su difícil comienzo, Linda se convirtió en una mujer inteligente e independiente que no seguía a la multitud. En la secundaria, prefería la música clásica sobre el rock and roll y favorecía los libros sobre la televisión. Y como adulta, se lanzó a la vida comunitaria en Key West. Sirvió como secretaria de la Sociedad Humanitaria y trabajó como investigadora en casos de abuso animal. Se convirtió en presidenta de los Amigos de la Biblioteca durante 2 años. Trabajó como voluntaria como directora de publicidad para un candidato a alcalde y ayudó como mamá de los Boy Scouts. Fue voluntaria, líder, incluso editora de revista publicada. En papel, parecía todo lo que una comunidad podría querer. Pero debajo de esa superficie pulida, Linda llevaba una creciente racha radical. Uno que eventualmente tomaría el control y destruiría su vida. En 1983, cuando Linda tenía 35 años, se casó con Carl Block, un veterano militar de 80 años que ya había vivido más pérdidas que la mayoría de las personas. Había perdido a su único hijo en un accidente automovilístico y quería una familia de nuevo. Fue una combinación inusual, pero juntos tuvieron un hijo que Carl amaba profundamente. Pero el matrimonio no duró. Se divorciaron en diciembre de 1991, y aunque Linda mantuvo su apellido, la separación fue amarga. En lugar de calmarse después del divorcio, las cosas solo empeoraron. Para entonces, Linda ya había conocido a George Sibley, el hombre que se convertiría en su esposo de facto. Y en agosto de 1992, las cosas tomaron un giro violento. Linda y George irrumpieron en el apartamento de Carl en Orlando. Lo ataron a una silla, lo amordazaron y le exigieron que dejara de intentar reclamar su casa en una disputa de custodia. Luego Linda lo apuñaló una vez en el pecho y salió, dejándolo atado y sangrando. Afortunadamente, los vecinos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Encontraron a Carl antes de que fuera demasiado tarde y llamaron a la policía. Sobrevivió. Y tanto Linda como George fueron arrestados y acusados de agresión agravada a una persona mayor de 65 años. Eventualmente se declararon sin oposición y se programó una audiencia de sentencia. Pero cuando llegó el día, Linda y George nunca se presentaron. En su lugar, se atrincheraron dentro de la casa de George en Pine Hills, rodeados de armas y municiones. Enviaron por fax declaraciones dramáticas a periódicos y estaciones de televisión, advirtiendo que esperaban que la policía asaltara la casa en cualquier momento y declarando que preferirían morir antes que vivir como esclavos. Estaban listos para un tiroteo, pero la redada para la que se estaban preparando nunca sucedió. La policía eligió no asaltar la casa. En su lugar, la mantuvieron bajo vigilancia silenciosa, observando y esperando, hasta que eventualmente Linda y George se escabulleron en la noche. Cargaron su arsenal en el Ford Mustang rojo de Linda: 3 pistolas, 2 rifles semiautomáticos y un rifle M14. En el parachoques trasero había una calcomanía que decía: "Una mujer violada es una mujer sin un arma". Y en el auto con ellos estaba el hijo de 9 años de Linda. Se dirigieron al norte, quedándose con amigos en Georgia antes de decidir esconderse en Mobile, Alabama. Ahora eran fugitivos, viviendo en su auto, cambiando de ubicación y constantemente huyendo de la ley. Y el 4 de octubre de 1993 se detuvieron en Opelika, Alabama,
solo para hacer una llamada telefónica. Pero esa parada rápida en un estacionamiento de Walmart es donde todo salió terriblemente mal. Después del tiroteo que dejó al oficial Roger Motley fatalmente herido, Linda y George huyeron de la escena, pero no llegaron lejos. La policía los rastreó rápidamente y ambos fueron arrestados. El hijo de Linda fue puesto bajo custodia policial. Cuando su caso fue a juicio, se negaron a cooperar. No trabajarían con sus abogados designados por el tribunal, rechazaron la autoridad del tribunal e insistieron en que habían actuado en defensa propia. Incluso argumentaron que Alabama no tenía derecho legal para juzgarlos en absoluto, alegando que el Estado nunca había sido readmitido apropiadamente en la Unión después de la Guerra Civil. En sus mentes, no eran criminales, eran ciudadanos soberanos. Pero para el jurado y para la familia de Roger Motley, la historia se veía muy diferente. La evidencia fue abrumadora. Múltiples testigos testificaron que George disparó primero y que Linda se movió a una posición y le disparó a Roger mientras se cubría detrás de su patrulla. Nadie pudo decir con certeza quién disparó el tiro fatal, pero no importaba. Ambos fueron condenados por asesinato capital y ambos fueron sentenciados a muerte. Linda ingresó al corredor de la muerte de Alabama el 21 de diciembre de 1994. Fue enviada a la prisión Julia Tutwiler para mujeres en Wetumpka, donde pasaría los próximos 7 años. Durante ese tiempo, nunca retrocedió en sus creencias. Se negó a presentar apelaciones, insistiendo en que los tribunales eran corruptos y no tenían jurisdicción sobre ella. Dio entrevistas a escritores, habló sobre su caso y su vida en el corredor de la muerte, y se mantuvo convencida, hasta el final, de que tenía razón y el sistema estaba equivocado. En 2002, Alabama aprobó una ley que permitía a los reclusos del corredor de la muerte elegir entre inyección letal y la silla eléctrica, pero la ley no entró en vigor hasta el 1 de julio. La ejecución de Linda estaba programada para el 10 de mayo, apenas unas semanas demasiado temprano para que tuviera esa opción. Y aunque la hubiera tenido, las personas que la conocían no estaban seguras de que la hubiera usado. Linda no era alguien que siguiera a la multitud. Había pasado toda su vida desafiando la autoridad y las expectativas. No iba a empezar a comprometerse ahora, ni siquiera al final. El 9 de mayo comenzó el último día de Linda. Se negó a pedir una última comida especial y eligió no escribir una declaración final. En su lugar, pasó varias horas en su celda de retención con 3 amigos cercanos que habían venido a despedirse. También se reunió con su asesora espiritual, Sally Michaud, la única persona que Linda permitió en su lista de testigos para la ejecución. Justo antes de la medianoche, Linda fue conducida a la cámara de ejecución en el Centro Correccional Holman, en Atmore, Alabama. Vestía un uniforme de prisión blanco simple. Su cabeza había sido afeitada para que los electrodos pudieran ser conectados, luego cubierta por una capucha negra. Una vez dijo en una entrevista que no caería sin pelear. No, I don't deserve to die, and I'm going to fight kicking and screaming all the way to the electric chair. If they still put me there, they'll have to drag me, because I'm going to resist down to the last moment. Pero ahora parece que estuvo completamente cooperativa. Entró por su cuenta, con calma, sin mostrar emoción visible mientras tomaba su lugar en la silla. La silla eléctrica de Alabama, apodada Mamá Amarilla, ya había sido usada en 177 ejecuciones antes. Era una reliquia de otra era, un método que muchos estados ya habían abandonado por ser demasiado brutal y anticuado. Pero para Linda, no habría alternativa. Se convertiría en la última persona en Estados Unidos en morir en la silla eléctrica sin que se le diera la opción de otro método. A las 12:01 de la madrugada del 10 de mayo de 2002, Linda fue atada a la silla. La orden de muerte fue leída en voz alta y se le preguntó si tenía algunas últimas palabras. Fiel al estilo de Linda, lo mantuvo breve. Respondió con una sola palabra: no. Luego se encendió la corriente. Poderosos 2050 voltios de electricidad
Atravesaron su cuerpo durante 20 segundos. Luego, 200 voltios durante 100 segundos. Los testigos reportaron ver vapor salir de la esponja húmeda colocada bajo el electrodo en su pierna izquierda. El cuerpo de Linda se tensó, sus puños se apretaron, y un reportero escribió que la electricidad golpeó su cuerpo. El comisionado del Departamento Correccional de Alabama, Michael Haley, quien presenció la ejecución, dijo que Linda no mostró emoción hasta el final. Tenía una mirada muy vacía, sin emociones, dijo. No mostró emoción en absoluto. A las 12:10 de la madrugada, Linda fue declarada muerta. 3 años después, el jueves 4 de agosto de 2005, George Sibley fue ejecutado por inyección letal. En el tiempo previo a su muerte, presentó una petición escrita a mano alegando que Linda, no él, había disparado el tiro fatal que mató al oficial Motley. Pero legalmente, ya no importaba. Ambos habían sido condenados por asesinato capital, y ambos pagarían el precio máximo. Como Linda, George rechazó una última comida especial. De hecho, no había comido en absoluto desde el martes, 2 días antes de la ejecución. Pero a diferencia de ella, sí eligió hablar antes de morir. Todos los que están haciendo esto conmigo son culpables de un asesinato, dijo. Después de ser atado a la camilla, agregó: mi hermana y mi sobrina, quiero expresar mi amor y gratitud a mi Señor y Salvador Jesucristo. Al otro lado del vidrio estaba sentada la familia del oficial Roger Motley, su viuda, Juanita, su hijo, 2 hijastros, y su madre, Ann Motley, y su hermana, Betty Ann Foshee, presenciaron la ejecución. Para ella, ver la sentencia de George cumplida marcó el final de una prueba de 12 años. Estoy lista para simplemente cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante. Creo que se hizo justicia, dijo. La madre de Roger, Ann, lo expresó más directamente. Gracias al buen Señor tuve un hijo como el mío y no como George Sibley. Al momento de sus muertes, Linda Cheryl Lyon Block tenía 54 años y George Sibley Jr. tenía 62 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.